A ver, ¿qué pasa con Piscis? Piscis, ¿cómo amaneces después del eclipse? ¿Cómo termina Piscis? A Piscis hay que darle medalla de oro. Piscis es el que se lleva la medalla de oro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo le daría medalla de oro a Piscis porque los han sacudido. Temporada de eclipses con Saturno incluido. Temporada de eclipses con Saturno incluido. Eso es para gladiadores, ¿no se les hace a ustedes? Los eclipses son muy movidos y con Saturno allí más. Pero bueno, ya ayer se terminó la temporada de eclipses. Ya quedaron, yo sé que el eclipse pasó ayer, pero queda la remanente de esta semana. Creo que Piscis, ascendentes en Piscis, pues han visto cómo la vida cómo la vida los ha invitado a algo muy diferente. Los eclipses que se han tenido durante los últimos, calculen ustedes, por lo menos mal contados, los últimos 50 años, 60 años que se han dado, cualquier eclipse que hemos tenido en los 60 años en Piscis, no ha estado Saturno y Neptuno ha estado en Piscis o estado en otro signo. Estos eclipses le correspondió a Piscis tener a Saturno auditando los cambios, acelerando más el proceso y frenando otros, y Neptuno, que es su planeta regente en Aries, mostrando algo totalmente nuevo que Piscis ni idea. Y yo creo que muchas personas de signo Piscis no se hubieran imaginado que la vida les fuera a cambiar tanto. Eh, claro, esto a veces genera como esa confusión y esos temas. De por sí Piscis es un signo que le queda muy fácil conectarse con lo psíquico, conectarse con otros planos, llamémoslo. Así no se dediquen a estos temas místicos ni nada de eso. Piscis de por sí ya logra navegar en esas aguas. Pues ayer cerraron una etapa de sus vidas. Con el eclipse de ayer se cierra y empiezan ustedes ahora en una nueva versión. Lo dice Marte, lo dice Saturno, lo dicen los nodos, lo dice el Sol que ya cambia de posición, Venus en un punto de ayuda más flexivo. Ahora sí van a empezar a sentir más los beneficios de y las soluciones a en relación a algo muy clave. Júpiter no había podido hacer mucho lo suyo en relación al nodo norte. Ustedes saben que Júpiter es el planeta que por excelencia le corresponde supervisar los procesos de futuro, o lo que nosotros llamamos el nodo norte. Ahora está en una posición muy benéfica en relación a la luna negra y permite que se transformen situaciones que antes eran complejas en algo de mejoría. Entonces, también es un signo que logra ver un poco más allá y poder estar más conectado con la línea espiritual y con la línea también de vivir otras situaciones distintas. Piscis, tal parece que el universo les está pidiendo algo que conocen la mitad y la otra mitad la desconocen. Hasta que no salga Saturno y Neptuno de allí, no van a poder tener como en concreto muchas cosas, pero hasta mejor que no lo tengan en concreto. Ustedes son el signo del sentir y son el signo de la comunidad y son el signo de fusionarse en la propia psique. Síganlo haciendo, que el trabajo como lo van haciendo o como se va marcando según las pautas que muestra, es con un propósito más grande y con algo de construcción. Yo creo que es un signo que se ha venido construyendo a través de la propia experiencia. Entonces, construirse a través de la propia experiencia lleva tiempo, lleva sacrificios, porque es el signo del sacrificio, es decir, un precio que se paga muy alto por algo y por lo general la sensación de que las cosas aún no se dan. Están a puertas de cerrar con este equinoccio de otoño hasta el 24 de diciembre, 25 de diciembre, que empezaremos lo que es el solsticio de invierno. Están en estos 3 meses donde aún van a seguir muy reflexivos y en mucho aprendizaje a través de líneas o maestrías donde solamente pueden estar ustedes.
Entonces, Piscis, obsérvate esta semana, observa tu vida como una gran universidad, observa tu vida como un gran escenario donde aprendes muchas materias de la gente, de lo que observas, de lo que quieres, de lo que pasa en ustedes mismos, de lo que están sintiendo y de las mil posibilidades que ofrece la casa 12 o que ofrece la zona Piscis. En la zona Piscis nosotros fantaseamos de mil formas y justamente es eso, mirar cuáles son las distintas formas en las que puedo hacer una semana muy reflexiva y una semana donde también van a poder estar mucho más a fondo con ese Marte en Escorpio que hace unos aspectos muy favorables para llegar más allá de lo que ustedes quieren en su vida, en sus metas. Ya el otro año, 2026, trae unas propuestas más claras. No es que ahora no las tengan, pero se acaba como el tiempo de universidad de vida y pasan a otra línea de aprendizaje. Ahora sí agárrate, Catalina, dice María por acá. ¿Por qué Catalina es Piscis? Sí, es que este Piscis ha estado muy movido y le han cambiado los planes varias veces. Saturno haciendo conjunción con el nodo norte y toda la situación es el que me cambia los planes de un momento a otro. Entonces, desde ahí, visto desde esa línea, pues obviamente se vuelve el ambiente muy tenso, ¿no? Para Piscis también. Se vuelve el ambiente como muy se vuelve el ambiente como muy de eso, ¿no? Oh, creo que algo toqué por acá. A ver, así, un poco mejor. Entonces, eso es lo que ocurre con los piscianos. Bueno, estos signos, este horóscopo hay que mirarlo desde el signo ascendente. Los signos ascendentes son los que se encargan más de conectar esa línea acerca de los planetas y de cómo nosotros percibimos el movimiento de planetas y de acuerdo a eso poder tener un mensaje o poder tener una línea de expresión. Quiero aprovechar para contarles algo. En algunos mensajes y en algunos comentarios me decían que por qué no era tan partidario de dar noticias catastróficas o noticias o el horóscopo como noticias nefastas o hablar de las cosas negativas de lo que tiene cada signo, sino que siempre hacía el horóscopo en una línea optimista y en una línea de lo que podemos hacer y aprovechar. No soy tan amigo de utilizar la astrología para hablar catástrofes de temas del signo, de quién puede y quién no puede. Yo creo que vamos más allá de eso y podemos más allá de eso. Entonces siempre hay que mirar como un punto de referencia de que si tengo ese signo, tengo ese ascendente, las capacidades y las energías que están dispuestas. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros se encarga de poner los muros o se encarga de poner las situaciones difíciles como para qué remarcar lo que se puede o lo que no se puede. Uno, eso. Y dos, porque siempre soy más amigo que para poder estar más en efecto o en algo de la persona, pues qué mejor que mirar la carta natal a través de un estudio, ya más específico de lo que se puede o no se puede. Entonces siento que por ahí va. También es un tema más de principio, ¿no? Un tema más de lo que podemos hacer desde lo general de la horoscopía a lo que sí se puede hacer en una consulta ya privada. Ya en privado se pueden mirar otras cosas, ¿no? A ver, pues un abrazo para todos ustedes. Nos vemos esta noche a los que están en la membresía. Nos vemos esta noche en meditación. María, gracias a la vida, eres de esas personas que solo ven, no eres de esas personas que solo ven lo negativo. La vida es bonita, aunque hayan rachas. Claro, digamos que la vida se encarga de decirle a cada persona cuál es el obstáculo, como para usar la astrología también en temas de obstáculo uno. Pues no es por ahí. Yo creo que siempre que lo podemos hacer con miras a algo benéfico, pues siempre va a ser mucho más marcado, ¿no? Va a ser mucho mejor. Gracias, dice por acá Marta, soy Piscis, Ángelus, Carlos de inspiración, Claros de inspiración, te agradezco, dice por acá, te agradezco por presentarlo así.
Un abrazo, claro. Alice, bienvenida a la membresía Arcanos. Un abrazo, bienvenida. Asile 46, bienvenida a la membresía Arcanos, claro, con mucho gusto. La membresía Arcanos tenemos clase los días miércoles. Entonces, en esa membresía que acabaste de adquirir ahí en YouTube, los miércoles son las clases de psicología del tarot. Me encanta la psicología del tarot en la misma rama, no utilizándolo de una manera convencional o solamente predictiva, sino cómo utilizamos el conocimiento para ayuda de nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias, Javier. María, un abrazo. Gracias a ti por estar aquí también con nosotros. La vida tiene sus colores, gratitud. Eh, exacto. Muy bien. Angélica, ok. Nos vemos a los de membresía esta noche en la meditación. Cuídense mucho. Bonito fin, bonito inicio de semana y feliz equinoccio de otoño para todos. Disfrútenlo al máximo las temperaturas internas y externas que nos ofrece la vida. Vámonos esta noche con astrología y vámonos esta noche con meditación a ver cómo se da, cómo iniciamos este proceso de aire. Bonito inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias.